y diga: Dios no ha terminado conmigo. Dígalo: Dios no ha terminado. Usted predíquese, diga: Dios no ha terminado conmigo. Dios no ha terminado. Y hoy quiero enseñarte acerca del que habita el abrigo del Altísimo. El que habita, la idea de habitar en ese lugar de la presencia de Dios es un lugar donde no solamente se habita por un tiempo, sino es un lugar donde tú te encuentras seguro para habitar. No es un lugar pasajero ni temporal. La palabra habita tiene que ver con morar, con sentarse en un lugar, con pertenecer a un lugar. Así que Dios está buscando un pueblo que pueda habitar en su presencia. Le digo una cosa: no es lo mismo habitar que visitar. No es lo mismo visitar que habitar. Si yo voy a la casa de Roma y llego a la casa de Roma y le digo: Roma, traje unas sodas para compartir a la cena, y destapo la soda y yo le digo: Roma, necesito un vaso, y él me dice: ahí en esa puerta al lado de la estufa están los vasos. Yo, como visitante de su casa, tengo la autorización limitada para ir a la alacena a sacar el vaso y servir la soda, pero no tengo la autorización para entrar al cuarto, para entrar a la recámara, para entrar al basement, para entrar al sótano, porque soy un visitante. Pero si es el dueño de la casa, usted como dueño tiene la autorización de hacer lo que usted quiera en su casa, de ver lo que usted quiera ver. Por eso hay gente que está en la presencia de Dios como visitante, pero no como habitante. Hay gente que está en la presencia de Dios y viene de visita y toma la bendición y nunca más los vuelves a ver. Pero Dios está diciendo en la palabra: yo quiero que ustedes habiten en mi palabra, yo quiero que ustedes habiten en mi presencia, que sea un lugar seguro, no un lugar temporal, sino un lugar eterno, un lugar donde puedan descansar, un lugar donde puedan sentarse y morar y vivir en ese lugar. Ese es un hábitat. El abrigo es una palabra que es cobijar, significa cubierta, significa escondite, significa amparo. Esa misma palabra la mencionó David en el Salmo 27:5, cuando él dijo: me ocultará en lo reservado de su morada. Estaba hablando de un abrigo. En el Salmo 61:4 también habla la palabra de lo que es un refugio, de lo que es estar bajo la cobertura de las alas del Señor. En el Salmo 32:7 Dios habla y dice: yo soy el refugio, yo soy el abrigo, yo soy la cobertura, yo soy lo que te guarda. Y en el Salmo 119:14 Dios muestra el abrigo como un escondedero, un lugar de refugio, un lugar de cobertura. Y dice la Biblia, dice una historia, de un hombre que dice él que Dios lo llevó a una visión, y en la visión que él tuvo, pudo mirar cómo había demonios destinados para tocar su vida en esa noche. Ponga atención. Y entonces de repente él fue quitado de ese lugar y fue llevado a la eternidad, a un lugar de la eternidad. Y cuando estaba ahí, el Señor le dijo: te voy a enseñar lo que es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Porque muchas veces estamos declarando ese salmo sin entender qué es la cobertura de veras de lo que es el abrigo del Altísimo. Y ese hombre, cuando empezó a mirar su cuarto, y ya no estaba su cuerpo en esa cama, porque él había sido tomado. Y de repente empezó a mirar y le dijo el Señor: Dios, voy a enviar ángeles a que peleen por ti, y voy a cubrirte a ti con mi presencia. Vas a estar debajo de mi abrigo. Y de repente, cuando él en la visión mira cómo los demonios comienzan a entrar a su cuarto, y él estaba en la cama, pero no lo podían ver porque había un manto que lo estaba cubriendo sobre él. Y él decía: pero me van a tocar, me van a herir. Y el Espíritu de Dios le decía: no, porque cuando el abrigo del Altísimo te está cubriendo, te hace invisible hacia los planes de Satanás. Por eso, cuando tú clamas el abrigo del Altísimo, tienes que entender por revelación, no solamente por la palabra, sino por convicción,
convicción del Espíritu Santo que si estás clamando un manto que te cubra, cuando venga el acechor, cuando venga la prueba, vas a ser invisible y el diablo no te va a poder tocar, porque estás en un escondite, estás en un lugar de amparo, estás en un lugar de cubierta, estás en un lugar escondido y ocultado. Y cuando esos demonios venían, comenzaron a azotar todo el cuerpo y estaban empezando a manifestar ira porque no encontraban al hombre. Y el Espíritu de Dios le decía: aunque tu cuerpo está ahí, ellos no te van a poder ver, porque esa es la cobertura del Altísimo, esa es la cobertura del Dios vivo. Ahora, la palabra habitar, si la pronuncio bien, en hebreo es la palabra shakan. Ese es habitar, es vivir, es caminar, es morar bajo esa presencia de Dios. Ahora, es impresionante que ese salmo, si usted lee el Salmo 91:1, dice el que habita. Quiere decir que hay gente que no habita. El que habita, hay una condición. Es como el que dice: el que haga la dieta baja de peso, y el que no, no. La Biblia dice: el que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué dice el que vive? Porque yo le cambié esa palabra. Porque la palabra habitar en hebreos es la palabra shakan. Y una de las revelaciones de la palabra habitar es vivir. Usted no puede vivir en Hartford. Usted no puede vivir en Coloma. Usted no puede vivir en ansiedad. Usted tiene que vivir bajo el abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahí dice el que habita, pero si cambiamos la palabra por el significado de lo que es habitar, estaríamos diciendo: el que vive en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es necesario vivir en Dios. No es necesario visitar, es necesario vivir. Porque cuando tú vives en Dios como el dueño de la casa, tienes acceso a hacer lo que tú quieras. Tienes acceso a remodelar, tienes acceso a pintar, tienes acceso a mover el mueble. Pero cuando tú visitas, el acceso es limitado. Dios quiere que tú seas una persona que habita, que vive, que hace lo que el Espíritu de Dios le guía. ¿Cuál es la habitación donde estás? ¿Estás cómodo? ¿Estás pasivo? ¿Estás tranquilo porque todo ahí más o menos va? Dios dice: no, yo quiero que tú vivas en mi presencia. Yo quiero que tú vivas. Despierta, iglesia. Dios quiere que vivas en su presencia. Dios quiere que tú seas una persona que anhele vivir en ese lugar todos los días. Vivir en Él, caminar en Él. Número 2, la palabra habitar significa la palabra protección. Protección. ¿Qué quiere decir protección? Quiere decir que cuando tú habites bajo ese manto, tu vida estará segura en las manos de Dios. Hay una bendición por permanecer en el Señor. Y la bendición es que si tú estás debajo de su protección, vas a tener el respaldo de Él siempre. ¿Sabe cuánta gente busca a Dios como el bombero? Y llama al bombero cuando se le está quemando el matrimonio, cuando se le está quemando las finanzas. Pero cuando todo está bien, el Señor dice: yo quiero protegerte todos los días. No solamente en un coronavirus, no solamente cuando estás en valle de sombra de muerte. Quiero protegerte todos los días. Y en Daniel capítulo 3, la Biblia nos habla de Cedrac, Mesac y Abednego. Y esos 3 jóvenes eran 3 jóvenes que estaban siendo retados por el rey, por una autoridad, para negar a Dios y postrarse y adorar a las imágenes que ese rey había creado.
Y cuando ellos se negaron, el rey dijo: porque se han negado, los voy a tirar al pozo de fuego, y en ese lugar van a ser torturados por no querer obedecer. Y te voy a decir una cosa: tal vez el problema, tal vez el proceso ha sido una tortura, tal vez el proceso ha sido doloroso, tal vez la espera ha sido impaciente. Pero te digo algo: donde Dios permite meterte, también va a permitir manifestarse. Y de repente, cuando vinieron a buscar los 3 jóvenes, la Biblia dice que ya no eran 3, sino había un cuarto, porque el cuarto representa a Jesucristo, al Salvador de tu vida. En cualquier proceso que hoy estés, no estás solo. Pareciera que sí, pareciera que volteas a los lados y no está el pastor, y no está el líder, y no está el esposo, y no están los hijos, pero hay uno que está contigo y se llama Jesucristo, porque Él ha prometido que Él estaría contigo como el protector. Cuando vienen momentos de angustia, Dios jamás te dejará. Cuando vienen momentos de prueba, el Altísimo te cubrirá con su manto. Habrá alguien que desee la cobertura del manto de Dios, que donde tú camines haya una nube de protección, que cuando venía contra ti el peligro, hay algo que lo detenga, y se llama protección divina. Estamos viviendo tiempos difíciles y los tiempos van a empeorar, y la iglesia necesita despertar. La iglesia necesita entender que es más importante tener el abrigo del Altísimo que tener el mejor plan de salud, para que cuando vayas al médico todo te cubra. Pero hay un plan de salud mejor, y se llama la protección del Omnipotente. La iglesia tiene que entender que el psicólogo puede hacer una parte, pero la protección del Dios Altísimo te va a librar, te va a restaurar, te va a libertar, te va a bendecir, te va a proteger, y va a estar contigo en los momentos más difíciles. Vendrán momentos de necesidad, pero caminarás bajo la sombra del Omnipotente. Hay una condición, y la condición es que puedas discernir bajo qué presencia te mueves. Sabía que dentro de las iglesias hay gente que actúa la palabra y no la vive. Toda palabra que se predica, se recibe y no se vive, es palabra actuada. Hay gente que te predica muy bien de diente para afuera, pero su testimonio, búscame un manto. I think I have some in the storage. Cuando Dios te cubre, escuche, cuando Dios te cubre, la protección de Dios va a estar contigo. Yo sé que acá está Ivette, que vende seguros, y cuando tú vas al seguro, no sé mucho, pero me imagino que tú pides cuánta cobertura quieres, y la mayoría de nosotros queremos que nos cubra todo y que no paguemos mucho. Me dice amén, dígame, porque chance le da un descuentito. Dígame, pero si está seco y sordo y mudo, no le van a dar nada. Súbeles mejor. ¿Quiere usted que si una mosca le pega a su carro, el seguro le compre uno nuevo? Amén. Y pagando 20 pesos al mes, porque estamos acostumbrados a querer lo bueno sin que nos cueste nada. Por ahí alguien dijo que si unas cachetadas le regalan y son gratis, las recibe, porque son gratis. Y la cobertura que Dios nos da no es gratis. Hay uno que pagó, hay uno que derramó sangre para que tú no estés en el lugar de oscuridad. Y este manto, extiéndelo. Ven, David. Tú eres su esposo, ponte detrás de ella. Agarra el manto, cúbrela. Esto es una cobertura. Esto es una cobertura. ¿Usted se imagina que esto sea un escudo para los dardos de Satanás? ¿Cuántos no estamos siendo atribulados por él? Todos. El asunto es que Jessica fue a la presencia de Dios como visitante,
Y como visitante recibió, se sanó, se liberó, ama a Dios, pero hasta ahí. No se compromete, no se santifica, no tiene convicción de la fe. Porque el que tiene convicción no le cuesta decirle sí a Dios. Nuestra carne te dice, pero mucho. Pero el Espíritu dice, glorifica a Dios con tu vida. Entonces, una persona que entra a la presencia de Dios y que llega como visitante a Él, no hablo de un visitante a la iglesia, hablo de un visitante a la presencia. Hay cristianos de 20, 30 años en el evangelio que siguen siendo visita en el cielo. Usted está en la lista de los visitantes más famosos, por cierto, pero no de habitantes. El habitante tiene responsabilidad y tiene privilegio. Pero cuando usted le dice al Padre, yo me comprometo a cuidar tu presencia, a buscar tu presencia con mis debilidades, con mis defectos y con mis errores, pero yo quiero que el Altísimo me cubra de día y de noche. Yo quiero que cuando yo lo clame, Él pueda responder. Y el Señor te dice, ¿estás segura de lo que me estás pidiendo? Porque si estás segura, entonces tienes que morir para que yo viva en ti. Tienes que morir al orgullo, tienes que morir a tu voluntad, tienes que morir a tu plan. Ay, pastora, pero no lo estás haciendo para mí. Lo estás haciendo para aquel que te está viendo desde el cielo. Y cuando esa persona se compromete, entonces viene una cobertura. Yo no quiero hacerle sentir mal, pero no toda la iglesia está cubierta. No. Si yo dejo de pagar mi seguro, se terminó. A ver, usted no pague la luz y le llame usted al de la luz y le diga, te mando un beso para pagarte el bill. Ni aunque usted vaya y se lo dé en persona. A usted vaya con el de la Walmart y dígale, mira, no tengo para pagarte, pues te voy a dar un abrazo de amor. ¿Y por qué a Dios no? ¿Y por qué a Dios creemos que todo es gratis? Y que todo lo merecemos porque Dios nos ama y porque Dios es amor. Dios es justo. Y esta cobertura es una cobertura que tiene que vivir la presencia de Dios en ti y tú vivir en la presencia, para que el manto de protección esté contigo y te pueda rodear la presencia. Y cuando los dardos quieran venir, no pueden tocar. Sí la mueven un poquito, pero no pueden traspasar, no pueden entrar. Por eso hay problemas que se levantan, pero no te pueden detener y no te pueden destruir, porque hay un manto que se llama el abrigo. Yo no sé si entiendes que el abrigo del Altísimo es una sombra, es un poder, es una cobertura, es una seguridad de que no importa que diablo te quiera mover, que demonio quiera atormentarte, pero hay un manto que es del Espíritu que te está guardando, que te está protegiendo, y donde las balas quieren entrar pero rebotan, porque miran que la sangre del Cordero está sobre tu vida. Cuando quiere venir la enfermedad, te da una leve gripa, pero no te dio una infección en los pulmones. ¿Por qué? Porque hay un manto que te está cubriendo. Cuando el enemigo quiere atacar tu familia, dice, hay una persona en esta casa que está guardando, porque cuando tú oras, abre tus manos, empiezas a cubrir y cubres a los que están debajo de ti, cubres tu familia, cubres tus hijos, cubre todo lo que es de parte de Dios para tu vida. Y el diablo dice, ¿por qué no puedo tocar a Valeria? ¿Por qué no puedo tocar a Sofía? Porque hay una mujer o hay un hombre que está levantando oración, que se está levantando en la palabra, donde el Altísimo está morando sobre esa casa. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú recibas la revelación y que puedas entender que hay una protección divina, donde vienen momentos de necesidad, pero el Omnipotente va a estar contigo. Podrá venir lo que venga, podrá el diablo hacer lo que quiera hacer, iglesia, pero te voy a decir una cosa: él puede preparar el mejor ejército para atacarte. Él puede preparar la traba más grande para hacerte caer. Puede hacer todo eso, pero ¿sabes algo? Lo que él no puede hacer es limitarte, ni detenerte,
para que tú llegues a ese lugar de la presencia del Altísimo. Porque aunque hayas fallado, cuando entras en su presencia, nunca Dios te hará sentir culpable. Dios siempre te estará esperando, y Él siempre te estará esperando para darte su presencia, para darte su perdón, para darte su misericordia. Así que el enemigo puede venir para tratar de detenerte, pero si habitas bajo el abrigo del Altísimo, vas a morar sobre la sombra, bajo la sombra, delante de la sombra, detrás de la sombra. Porque donde quiera que tú vayas, si hay algo que no se te despega, es tu sombra. Pero imagínate que no fuera tu sombra, sino la sombra del Espíritu Santo, que cuando fueras al trabajo pueda ver la sombra y decir: no puedo pecar, no puedo maldecir, porque hay una sombra que me está persiguiendo, y se llama la sombra del Omnipotente, se llama la sombra del Dios Altísimo. Cuando estés en temor en la noche, habrá una sombra, pero no de temor, sino de presencia de Dios. Porque si vives en la presencia, manifestarás la presencia. Si vives bajo la presencia del Dios Altísimo, el Omnipotente será tu mayor respaldo. Escucha, levántate en la fuerza de Dios, porque en cuanto más creas en Él, más respaldo de Él vas a poder ver. Dios permite las pruebas, Dios permite las situaciones difíciles para probar el estado de tu corazón. Usted puede encontrarse a su esposa, la mujer más hermosa, la mujer, no voy a ver a nadie, la mujer más preciosa, la mujer más dulce, la mujer más tierna. Pero háyala en un momento de esos momentitos que le dan a su esposa. Los hombres están muy callados. Díganme, su esposa puede ser la más hermosa, la más tierna, la más dulce, la más compasiva, pero si usted la agarra cuando no ha comido y tiene hambre, le va a recordar su pasado desde 1920 y usted todavía no nacía. ¿Sabe por qué? Porque el estado que estamos revela lo que está en el corazón. Usted no me diga que es buena persona porque usted se sienta y me dice amén en una prédica. Yo quiero verlo a usted cuando está bajo estrés. Yo quiero verlo a usted cuando su marido no levantó otra vez las calcetas del baño. Yo quiero verlo a usted cuando los niños le sacan canas verdes. ¿Cuál es su reacción? Porque de lo que está en el corazón siempre va a hablar la boca. Hay gente que dice: perdón, no quise decir. No quisiste decir, pero es lo que estás cargando. Traes una daga en el corazón, y en el momento que se dio la oportunidad que tú llamas estrés, que tú llamas momento de debilidad, manifestaste lo que ya tenías en el corazón. Por eso Dios filtra el corazón de los hijos para lo que Él les va a dar, porque Dios no pierde el tiempo. Dios no está perdiendo el tiempo diciendo: te lo voy a dar y si fallas me lo puedes regresar. Dios dice: te lo voy a dar porque te procesé, te lo voy a dar porque te puedo confiar más, te lo voy a dar porque procesé tu corazón. Aprendiste a perdonar, aprendiste a sanar, aprendiste a madurar, aprendiste a controlar las emociones. Ya no te da la chiripiorca. Tú puedes decir: no he comido y no me ha dado la chiripiorca. ¿Alguna mujer de esas se manifiesta aquí? Díganme amén. Los hombres los veo como tristes, pero te digo una cosa: la preparación del corazón de los hombres y las mujeres prepara para que tú tengas una estabilidad en Dios y entiendas de dónde viene tu protección. Porque el corazón que hoy está feliz y mañana está triste, y luego está alegre y luego está de otro estado, no entiende que la protección está contigo para guardarte. Te digo una cosa: tu reacción ante los nos de Dios, cuando Dios te dice no, tu reacción ante ese no va a determinar si estás listo para el sí.
Tú solo hazte el examen. Porque te digo una cosa, estoy hablando de la protección. Y hay momentos donde Dios te protege, pero te sientes desprotegido. Hay momentos donde Dios está contigo, pero te sientes solo. Y tú dices: Señor, pero si has estado conmigo y me has protegido, ¿por qué pasé todo esto? Porque Dios prepara. Cuando Él te dice no, ¿cuál es tu actitud para cuando Él te diga sí? ¿Usted ha conocido a algún niño que toda la vida le dijeron sí? Sí, 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 sí. Y el día que le dijeron no, ¿qué hizo? Se puso patas arriba y empezó a llorar, porque no sabe qué es no. En medio de la espera en el Altísimo, habrá veces que Dios te va a decir no. Ahora no. Puede ser que mañana. Ahora no. ¿Pero por qué? Porque Dios prepara el carácter para cuando Él te diga sí, seas responsable y entender que caminar bajo la presencia de Dios, del omnipotente, del Dios grande y temible, no es para pastores, no es para apóstoles, es para todo aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador. Dios te ha dado el poder de su protección divina para que puedas caminar en Él, pero no puedes estar como niño berrinchudo. Mira, la iglesia dice: ¿por qué usted no va a la iglesia? No, es que yo no voy porque en la puerta la señora Rita me recibe con una cara de limón. Y Rita, siendo que es amable, pero como el otro quiere una excusa para no venir a la iglesia. No, yo no voy porque cuando la Cristal canta a mí me aburre. Usted pensara las cosas locas que la gente, los demonios le meten a la gente. Y yo le pregunto, cuando usted llega a su trabajo, ¿será que la reciben a usted con mariachi y banda, la tamborazo? Y cuando usted entra, le vientan confeti y le dicen: bienvenida, pasa tu trabajo, pasa tu puesto de manzanas. Brenda, ¿dónde está Brenda? ¿Sí la recibirán? ¿Qué tal cuando usted llega a la lavandería y usted dice: ay, voy a lavar? Y la que está ahí le dice: pasa, te vamos a... Y ponen pétalos para que usted no pise el piso. Donde tiene la iglesia el problema es en la iglesia, es aquí. Porque el diablo sabe que si te desconecta de la fuente que nutre tu espíritu, va a lograr que todo lo que Dios no te ha respondido lo veas como que Dios se ha olvidado de ti. Por eso te digo algo: los nos de Dios te preparan para que seas maduro. Cuando Él te diga sí, te voy a bendecir, sí, te voy a sanar, sí, voy a estar contigo. La Biblia dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quiere decir que tú y yo en algún momento vamos a pasar el valle de sombra de muerte. ¿Estás preparado o te vas a echar para atrás? ¿Estás preparado para levantarte y decir: bueno, si me toca cruzar, no importa, porque después del desierto hay una promesa que se llama la tierra prometida? Yo le hablo a la iglesia que está siendo procesada, la iglesia que dice: ¿para dónde voy? Paz para el cielo, paz para la eternidad. No puedes bajar guardia. Tienes que confiar que la protección divina está en el Señor. Créame que Grace estaba más en fuego que algunos de ustedes. Les dejo saber eso. Te digo una cosa: Salmo 91, 15 al 16, y ya casi termino. Mire lo que dice la Biblia: me invocará y yo, ¿qué dice Jehová? Le responderé. Mire Dios a veces como que nos hace patinar el cerebro. Dice: no te entiendo, Dios. ¿Estás o no estás? ¿Me escuchas o no me escuchas? Me invocarán, o sea, orarán, me buscarán, clamarán, y yo le responderé. Hablando Dios: con Él estaré yo en la angustia. Espera, Dios estará con nosotros en la angustia, Cristal, pero no va a remover la angustia. Escuche, Él va a estar contigo, pero no va a cambiar tu situación.
Es que el cristiano quiere que Dios saque la varita mágica, ¡tling!, y haga que usted, en lugar de sapo, se haga príncipe. ¡Tling!, en lugar de Fiona, se haga la princesa más hermosa. ¿Quiere usted la varita mágica? ¡Tling!, y aparezcan los billetes verdes. Alguno dígame amén por fe, a lo mejor. Gracias. Pero la Biblia dice que le vamos a invocar y Él nos va a responder. Pero Él estará con nosotros en la angustia. Nos librará y le glorificaremos, y Él les saciará de larga vida y nos mostrará su salvación. Dios está diciendo: no te voy a brincar el proceso, pero te voy a ayudar a pasarlo. No te voy a brincar, porque para que tú llegues a una graduación de un colegio necesitas matarte las neuronas un poquito, necesitas educarte, necesitas entender la materia, necesitas buenos grados, necesitas pasar el primer año, segundo año, tercer año, y un día te van a dar un certificado y va a decir: sierva fiel, en lo poco me fuiste fiel. Entra al descanso de tu Señor. Un día te vas a graduar del dolor, un día te vas a graduar del proceso, porque te digo algo: Dios no va a remover, pero Dios te va a ayudar. Dios va a estar en tu angustia, Dios va a estar en tu necesidad, Dios va a estar en la enfermedad, y en un momento Él va a decir: estás listo para ser sano, estás listo para ser prosperado, estás listo para cargar un peso mayor de tu gloria. Dios me dijo: no voy a cambiar tu realidad, pero sí voy a cambiar el resultado de este proceso. La Biblia me dice que la leve y momentánea prueba fue diseñada, fue permitida por mi Dios omnipotente, porque Él me va a guardar, porque Él me va a ayudar, y Él me va a ayudar a llegar a la meta, porque no es quien comienza, es quien termina la carrera. Yo te vengo a hablar: termina tu carrera, sé valiente, sé esforzado, sé audaz, y no permitas que el diablo robe tu corona. Hay mucho que pelear, hay mucho que orar, hay mucho que hacer para el reino de Dios, y un día vamos a estar en su presencia y vamos a decir: valió la pena pasar por el valle de sombra de muerte. Estás pasando por enfermedad, gloria al nombre de Jehová. Estás pasando por necesidad, yo te digo algo: le invocarás y Él te responderá, y Él estará contigo en la angustia. Jehová, Dios omnipotente, es tu protección, es tu protección, y Él está contigo, está contigo. Ese es el tercero. Comencé diciendo: la palabra habitar en hebreo es shakan, es vivir en la presencia, es tener la protección de esa presencia. Y número 3, esa presencia te da poder. Poder. ¿Usted se acuerda los tiempos donde usted agarraba el teléfono y usted le llamaba y decía: pastor, se me está subiendo el muerto, ¿puede usted orar por mí? Le voy a testificar algo que le va a volar la cabeza, pero lo va a tomar bien, ¿verdad? Usted me va a seguir amando si se lo testifico. No hay mucha demanda, solo Chicago quiere saber. Luego le mando un WhatsApp. Anciana, va a haber eventos sobrenaturales en los últimos tiempos, que si usted no está capacitado para tanta locura, usted va a decir: no, mi Dios no se mueve ahí, no, mi Dios no lo hace de esa manera, porque a mí me enseñaron. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? El hombre. Hay un pastor que dice: miren la historia, que él estaba en su iglesia en un Facebook Live como este, y había mucha gente conectada. ¿Usted se recuerda en el Zoom cómo hacen las llamadas y salen las cajitas de cada uno y se mira la cara? Bueno, él dijo: conéctese en Zoom ahora, vamos a bautizar, y yo quiero que donde usted esté también se bautice. Métase a la tina del baño y voy a mandar la palabra. Y dice que en la pantalla se empezaron a salir cajitas de gente conectándose.
Había más bautizos allá que los que había aquí. Pero yo no sé si la gente ahí está muy loco eso, pastora. ¿Será que eso tiene sentido? Porque la hermenéutica y la homilética y la primanética y la nietanética no tiene sentido. No tiene sentido. Pero Dios está renovando, porque Cristo viene pronto y Él necesita que toda la palabra sea predicada en la tierra. Usted no puede limitar a Dios con lo que es que a mí me enseñaron. ¿Y te ha funcionado lo que te enseñaron? ¿O necesitas renovarte el chip? Porque ya está como el teléfono que se traba y se congela y se apaga. Usted necesita renovar su mente para entender que las cosas de Dios cambian, son diferentes. Todo pasará, pero su palabra permanecerá, siendo la esencia, siendo la roca, siendo el fuego, siendo el poder, siendo la fe. Ese es el poder de Dios. Imagínense. Y se bautizaban y dijo: y voy a bautizar, y en el nombre de Jesús te bautizo. Y empezó la gente a zambutirse ellos en sus tinas de agua. ¿Cómo se siente usted de eso? ¿Cómo se siente? ¿Está loco? Pastora, pero no había ahí nadie. ¿Y el Espíritu Santo qué? Imagínese que esa persona que se bautizó murió y se fue con el Señor al siguiente día, bautizadito. Pero si la hermana Lorenita no le cae bien ese mover y dice: no, yo tengo que estar presente, está limitando lo que Dios quiere hacer. Dios está trayendo en este tiempo un poder sobrenatural a la iglesia. Alguien que está en el Espíritu, que puede decir: yo necesito ese poder para echar fuera demonios. Ya deja de apapachar los demonios, échalos fuera de tu casa. Comienza a reprender al devorador. Comienza a decirle: el omnipotente está conmigo y no me vas a vencer, diablo infeliz. Escuche. Dios nos dejó el poder a nosotros, a ti. Diga conmigo: yo tengo poder para amar a mi suegra. Amén. Ya hicimos la primera confesión de arrepentimiento. Diga conmigo: yo tengo el poder. Usted tiene el poder. A lo mejor y usted necesita que su pastor sí ore, pero habrá momentos donde no habrá pastor, y usted tiene que buscar al gran pastor. Jehová es tu pastor y nada te faltará. Nada te va a faltar, jamás. Entonces Dios nos da el poder. El diablo tiene el poder que nosotros le damos, consciente o inconscientemente. Cuando el endemoniado le saca a aquella generación de demonios, los demonios le piden a Jesús dejar entrar en otro cuerpo, porque no hay demonio que pueda operar si no hay un cuerpo para hacerlo. Y Jesús le permitió que entraran en aquellos cerdos, y después dice la Biblia que se fueron a la barranca y murieron. Ya no son los de las carnitas de Michoacán, no me las maldiga, que las carnitas son del diablo. La sangre de Cristo, son convertidas a Cristo. Y si el marrano no era cristiano, cuando oré lo convertí. Y le dije: si no te convertiste vivo, te conviertes muerto, pero te conviertes. Aleluya. Al que la cachó, la cachó. Si usted no se convierte vivo, se convierte muerto, pero se convierte a Cristo. Mire, usted me está sacando del tema a las carnitas, santo Padre. Y usted y yo tenemos el poder. Si alguien quiere, si la puerta está cerrada y esta es mi casa, es más, que sea la casa de Lorena, porque hoy la estoy viendo, no la había visto unos cuantos domingos, hay que darle fama. Esta es la casa de Lorena y tiene 7 hijos. Todo iba bien. No, esta es la casa de Lore y hay una puerta ahí, y alguien en esa puerta hace: ¿quién abre? ¿El que está adentro o el que está afuera? El que está adentro. ¿Cómo entró Satanás a tu mente? ¿Cómo entró Satanás a tentarte con pornografía, con maldad, con pensamiento de suicidio? ¿Cómo Satanás llegó a tu mente a torturarte? ¿Quién abrió? Porque que yo sepa, el dueño de nuestra vida después de Cristo somos nosotros. ¿Quién abre la boca para comerse la concha? Nadie va y te abre la boca y dice: muérdele. Usted mismo tiene la voluntad para hacerlo. ¿Quién abrió la puerta? El que está dentro.
Por eso Satanás tiene el poder que tú le das. Si tú no le das poder y lo echas fuera y le dices te largas de mi casa, a él no le queda otra opción que largarse. Yo te digo algo, creo que ya le has dado renta gratis por mucho tiempo a ese espíritu de temor, a ese espíritu de tibieza. Ya es demasiado, todo un 2024 en el mismo ritmo, con la misma pereza, llegando tarde a la iglesia todo el año. Y tú le preguntas, Marisela, y la gente siempre buscará excusarse detrás de su falta de discernimiento y temor a Dios. No, es que yo soy así porque mi papá. Pero tú no eres tu papá. Cristo es tu Salvador. Él rompió las cadenas. No, es que yo digo malas palabras porque cuando yo crecía así me trataron. Pero no, la Biblia dice: las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para de darle el poder a Satanás. Él no tiene poder, no tiene autoridad, está debajo de tus pies.